las 7 de la mañana, 13 minutos, una hora menos en Galápagos. Vamos a establecer un diálogo aquí a través de Ecuador Radio, agradeciendo a la audiencia por su fidelidad, por su sintonía, por otorgarnos ese liderazgo cada mañana. A través de Radio Quito, Platinum FM en Ecuador Radio, saludamos a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Vamos a hablar de algunos temas que han sido noticia en los últimos días. El tema de los contratos que se ejecutaron en pandemia con una ley que se llamaba la ley humanitaria. Hay cambios que ha propuesto el ministerio. También queremos ver qué alternativas se están pensando para contrarrestar el efecto de haber perdido la pregunta relativa al trabajo por horas, y el tema del empleo. El empleo joven está creciendo, no está creciendo, en qué medida. Pero ministra, empecemos por este tema de los contratos de la pandemia y qué es lo que el ministerio ha hecho como esfuerzo y ha presentado. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme y permitirme en esta mañana como ministra de Estado comparecer ante un importantísimo medio de comunicación. Esta es parte de las funciones que nosotros tenemos que realizar a fin de poner en conocimiento de todos los ciudadanos y de los medios de comunicación el trabajo que desde la cartera de Estado que dirijo realizamos diariamente. Nosotros, en relación a estos denominados contratos emergentes que surgieron en la Ley de Apoyo Humanitario, en razón de que el año pasado se intentó ya, mediante la vía legislativa, a través de los asambleístas, derogar la ley y por ende derogar también el contrato emergente, hecho que fue vetado por el entonces presidente, el señor Guillermo Lasso. Y como hubo un veto total, el procedimiento parlamentario establece que se puede tomar al año. Sí. Claro. Cuando se cumplía el año, se cumplía y se cumplió ya el día 20 de julio. El nacimiento de este contrato emergente es un contrato precario. ¿Por qué? Porque no genera estabilidad. Y cuando hablamos de contrato precario me tengo que referir también a las razones por las cuales entonces se derogó en su momento el contrato a plazo fijo. Porque fue conceptualizado como tal, un contrato a plazo fijo de un año. Este contrato es similar. Cuando se deroga el contrato a plazo fijo, surge el otro tipo de contratación, que es el contrato a plazo indefinido. Yo como ministra de Estado siempre he dicho que no es el nombre o el título del contrato el que da una estabilidad per se, porque tanto el empleador como el trabajador lo puede romper en cualquier momento. La voluntad de cumplir es el tema. Sí, la voluntad de cumplir, pero este contrato, nosotros vimos las estadísticas y, por ejemplo, nos encontramos con las siguientes novedades. En las contrataciones a nuestros jóvenes, en el caso específico de los jóvenes de 18 hasta los 29 años de edad, encontramos 36.000 contratos emergentes. 36.000 contratos emergentes. En el contrato de personas que superan esta edad también existe un número muy considerable. De pronto, el contrato emergente rompió la barrera del contrato esencial, de este contrato denominado contrato permanente. Entonces dijimos, si el contrato nace producto de la pandemia, si ya se ha cumplido el año, corresponde derogar el contrato emergente. Claro, porque digamos, las causales que motivaron que existe esta ley de apoyo humanitario, que realmente buscaban a una economía que estaba golpeada, soportarle de mejor manera, pasaron. Claro, ya concluyeron. Y además creo que varios de los contratos ya están... no, el tema es que el contrato emergente se sigue utilizando. Ese fue el estudio que nosotros hicimos como ministerio. ¿Utilizando por qué? Porque es darle facilidades al empleador, pero ¿qué pasa frente a los trabajadores que quedan en una situación desequilibrada y diferente a los que tienen otro tipo de contratos? Claro, ahí está la clave. Claro, y rompe el concepto del contrato principal que tenemos en el Ecuador, que es el contrato permanente. Bueno, y la ley se supone que es igual para todos. Sí, y además el Ministerio de Trabajo... El Ministerio de Trabajo tiene que tutelar los derechos de los trabajadores. Y el artículo 134, numeral 3 de la Constitución de la República sí le permite a las carteras de Estado, sí nos permiten a las carteras de Estado, dependiendo de las competencias y facultades que nosotros tenemos, presentar los proyectos de ley, y en este caso el proyecto de derogar estos artículos dentro de la ley de apoyo humanitario. En ese periodo también sucedió que se rebajaron sueldos. Hubo empresas que se pusieron de acuerdo con los trabajadores y dijeron, para seguir trabajando, para seguirnos adelante, vamos a bajar sueldos. Eso también sucedió
en un momento determinado. Sucedió de todo. Sucedió de todo. Y a mí me llamó mucho, por ejemplo, la atención que esta ley de apoyo humanitario fuera una ley interpretativa para el artículo 169 del Código de Trabajo, que habla del caso fortuito y fuerza mayor, lo que no sucedió, por ejemplo, cuando vivimos casos similares de fuerza mayor, caso fortuito, en la época del terremoto. Claro, fueron provincias focalizadas, pero también se aplicaron allí despidos intempestivos, bajo el argumento del caso fortuito fuerza mayor, sin que existiese, este es el problema neurálgico, sin que existiese cuando se aplica el caso fortuito fuerza mayor, las razones esenciales para hablar y tipificar y pagar también el despido intempestivo. Entonces, la forma de liquidar aplicando este artículo se convirtieron en grandes desventajas para los trabajadores y también en incumplimientos normativos. Ahora, ¿qué suponen esos casos? Se tiene que analizar caso por caso, tema por tema, para determinar si hay en efecto esa causal, caso fortuito, fuerza mayor, o si no la hay, es un subterfugio para acudir a un desempleo sin pagar los emolumentos. Le comento que la Corte Constitucional reguló el tema mediante una senda sentencia y dijo exactamente lo que usted acaba de expresar. Cada caso en el sistema judicial, en aplicación al artículo 169, numeral 9, tiene que ser analizado por las condiciones en que se dan. Ahora, ¿ustedes confían en la celeridad y en la oportunidad, por cierto, y en la profundidad y equilibrio del sistema judicial para el caso laboral? ¿Confía usted realmente, con su experiencia y ahora como ministra, o esto no funciona como debe ser? La pregunta que usted me hace me deja varias respuestas. Yo no dejo de confiar en el sistema judicial en la medida que quienes les toca la administración del sistema judicial cumplan con la Constitución y con las normas. Cuando un buen juez cumple con la Constitución y cumple con las normas procesales y además acude a las jurisprudencias y a los precedentes emitidos por la Corte Constitucional, creo que voy a encontrar lo que yo siempre he aspirado en el sistema judicial: certezas en las decisiones y seguridad que el caso va a ser tratado de conformidad a lo que expresan las normas. Como usted sabe, abogada de profesión, también ha pasado por distintas funciones, la jurisprudencia es una luz que debiera guiar otro tipo de acciones de los jueces. No siempre ocurre así. La jurisprudencia va sentando una serie de precedentes que son un instrumento válido para iluminar, para ilustrar incluso las acciones de los... Es una luz y se la debe considerar también porque ya resolvió un caso. Claro. Un caso similar, resolvió dos casos parecidos, claro, hay analogía, pero también la jurisprudencia es fuente del derecho en el Ecuador. Por supuesto. Nosotros tenemos que considerar a la jurisprudencia y ahora, en la cultura del precedente, hay que considerar también el precedente. Y déjeme decirle que en mis clases, porque aún sigo dando yo clase, a mis estudiantes les digo lo siguiente: vamos a la cultura del principio de convencionalidad que lo aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También el precedente superior resuelto por cortes de derechos humanos a nivel internacional. Y ni siquiera debe ser alegado la convencionalidad, sino que el juez la debe aplicar. ¿Lo puede aplicar? Ex oficio, dice. La puede aplicar sin necesidad que una de las partes... Sin necesidad de petición de parte, pero claro, debemos estudiar para aquello. Por eso es importante que los que administran justicia, los jueces y magistrados, tengan este camino. Cuando ya existen casos resueltos, pues ahí están las luces a las que usted se refiere. El gran tema es que ha habido sentencias contradictorias que difieren una con otra, y no me refiero al ámbito laboral, a otros ámbitos, incluso el civil, de evidente contradicción. Y ahí, ¿cuál de esas sentencias sienta jurisprudencia? Ha habido todo un debate al respecto. Pero bueno, ¿hasta dónde se ha avanzado con esta derogatoria de los temas de la aplicación de la ley humanitaria, y hasta dónde se podrá avanzar en esa materia? Bueno, nosotros le hemos compartido, porque tenemos que ser responsables en nuestras actividades, el proyecto de ley derogatoria al capítulo 3 de la ley de apoyo humanitario. Se la hemos compartido a muchos asambleístas a fin de que también hagan suyo
este planteamiento que nace desde los mismos trabajadores. Por eso le he pedido a la Asamblea que en esta ocasión trabajen por los trabajadores. ¿Cómo ha sido la recepción de esta petición que hace el Ministerio? Ha sido muy positiva, porque incluso fue a pedido de muchos asambleístas que les entreguemos la exposición de motivos y este proyecto de derogatoria. Así que aspiramos pues que ahora sí la Asamblea trabaje por los trabajadores en nuestro país. Vamos a ver, ¿ustedes tienen un tiempo para que esto...? No, tiene que ser calificado según el procedimiento parlamentario por el CAL. Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Y sabe cuál es la ventaja de tratar un tema cuando se ha pasado la primera fase, esta fase del año, porque se dio el veto total, que solo se lo trata en una sola discusión? No hay dos debates, es un solo debate. Claro, porque ya pasó todo el proceso legislativo hace un año, así es. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo imaginan ustedes, frente al tema se presentó en la consulta popular el trabajo por horas, alternativas para la generación de fuentes de trabajo, alternativas para la creación de empleo? Hay un problema severo de subempleo especialmente, pero también de desempleo en el Ecuador. Usted hablaba de algunas ideas. ¿Tiene desarrollada alguna particular que nos quiera comentar, señora ministra? Sí, hemos iniciado el proyecto de la ruta de la empleabilidad. Esto significa que con varias empresas, sobre todo con grandes empresas, con los holding, hemos ya con el primer holding que trabaja aquí en el Ecuador, que emplea a 9.600 personas, el holding Arca. Suscribimos el primer convenio de empleabilidad. Ellos se comprometieron ya a generar 600 puestos de trabajo. Ya no solo para nuestros jóvenes, esto es lo importante, romper esta fase e irnos a la otra fase, a la fase también de entregarles empleo a quienes lo necesitan y superan los 30 años de edad, pues y trabajarlos generando las necesidades de empleabilidad en la plataforma del Ministerio del Trabajo para que acudan. Este holding trabaja en varias provincias del Ecuador. Claro. Es el primer plan piloto del ministerio. Se van a generar los primeros 120 puestos de trabajo. ¿Y qué acogida han tenido ustedes? Extraordinaria, extraordinaria. De hecho, ya existen puestos de trabajo ubicados en la ciudad de Guayaquil. Y los siguientes 4 convenios de empleabilidad los hemos ya trabajado con 4 grandes empresas, 2 en la provincia de Cotopaxi y 2 en la provincia de Chimborazo. Y antes que termine el mes de agosto, la ruta de la empleabilidad del Ministerio de Trabajo estará firmando estos sendos convenios. ¿Tiene una meta para el año? Sí. ¿Convenios parecidos para fin de año, para fin del periodo presidencial? Sí, para el segundo semestre, pero aquí hay que sumar lo siguiente. Por obligación, el Estado, a través de nuestro presidente Daniel Noboa Sin, anunciará las obras de infraestructura, de inversión, las cuales generarán empleo. En esa ruta, que es un cumplimiento dentro del Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado por la Asamblea Nacional, el señor presidente ya ha entregado algunos avales ciudadanos. Estos avales de garantía ciudadana que fueron entregados en la provincia de Manabí, en el caso específico del municipio, del GAT municipal de Puerto Viejo, es para la entrega de agua potable. Esto genera empleo. En el caso del Consejo Provincial de la provincia, de Manabí, de Manabí también, sí, claro, es la ampliación y reconstrucción de 3 sendas carreteras que van a generar empleo provisional, pero también van a generar empleo permanente. Aquí yo estoy hablando con las autoridades a fin de buscar la forma de entregar concesiones para el mantenimiento de las carreteras. En la provincia del Guayas también, con la entrega de este aval soberano, como se denomina a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, pues la señora prefecta de la provincia del Guayas también tiene que iniciar sendas obras. Todas son obras auspiciadas por sus políticas provinciales, por sus políticas de desarrollar, tener los estudios. Pero con el aval, es decir, la garantía de pago la da el gobierno nacional. Pero frente a obras que tienen, es decir, todos los estudios
precontractuales y la necesidad de hacerlas. Se justifique. Ahora, hay otro tema que se ha discutido todo este semestre, el tema de la creación de fuentes de empleo, el empleo joven. Y ahí hay varios puntos de vista. Hay gente que dice, sí, está creciendo el empleo, el gobierno tiene incluso propaganda oficial, los discursos oficiales, pero otra gente dice, no, acudan ustedes y miren las cifras del IES, cuánto ha crecido. De hecho, la semana pasada el presidente del directorio del IES presentó unas cifras. Existe un crecimiento de número de afiliados, pero quizá es insuficiente. Y esta es una de las grandes angustias nacionales. ¿Qué tipo de políticas públicas se pueden establecer para que haya un crecimiento sostenido del empleo? La política pública de generación de empleo es una responsabilidad del Estado. Nosotros estamos asumiendo incluso responsabilidades que debieron haber sido cumplidas por gobiernos anteriores. Pero como no nos quejamos de esos hechos, sino que tenemos la política de resolver el problema, nosotros generamos la primera ley de empleo para los jóvenes, porque siempre el sector de los jóvenes no era considerado. Entonces, por primera vez, el Estado ecuatoriano tiene una política de empleo juvenil. Claro, se generó empleo para los jóvenes y la reacción enseguida fue que se había marginado para las personas que no estaban comprendidas en esas edades. Y el Ministerio de Trabajo está dando una respuesta. Existen 1.700.000 ecuatorianos que son subempleados. Nosotros hacemos un esfuerzo incesante, sobre todo en el sector privado, para la generación de empleo. Pero yo tengo una esperanza que creo que va a ser la esperanza de todo el país. En el momento en que nosotros comenzamos a analizar dónde se habían generado estas fuentes de trabajo, en el caso de los jóvenes detectamos algo, el sector agroexportador. Y ahí me tengo que referir a la tierra. Es la tierra la que está generando empleo en el Ecuador, el sector agrícola. Y esto es muy beneficioso porque va de la mano, además de los famosos emprendimientos que se generan entre el mismo sector campesino. Ahora, ¿en condiciones adecuadas, en condiciones estables o también, como muchas personas dicen, en condiciones precarias? En condiciones adecuadas. Y el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo lo señala. Es un crecimiento considerable del empleo, señala el INEC. Es un crecimiento incluso, crecimiento económico del país, lo señala el INEC. Pero siempre será insuficiente respecto a la demanda. Por eso es que hay que abrir y pensar en los siguientes nichos de trabajo. Entre esos, lo digo en esta mañana, el sector de la minería. Vamos a la regulación del trabajo formal y el trabajo legal en la minería. Perú acaba de presentar los datos de crecimiento en el Estado peruano. La sociedad peruana tiene un crecimiento superior al 3%. Nosotros no llegamos ni al 1.50%. Con el drama de la minería ilegal, que opera al margen de la ley, que está vinculada con tráfico de personas, con toda una serie de ilegalidades. Por supuesto, el no pago de impuestos, que está haciendo un estado de competencia desleal con la minería que paga impuestos, con las grandes mineras, más allá de que las grandes mineras también tienen obligaciones en el ámbito responsabilidad social con la comunidad, responsabilidad ambiental y naturalmente el pago de impuestos, pero es la única manera de crecer. Sin embargo, vemos que la minería legal se siente presionada por una serie de actividades al margen de la ley, que como hemos visto en el caso de Ponce Enríquez, o vimos hace unos años en Buenos Aires y otros tantos casos, siguen actuando al margen de la ley. Sí, en la provincia de Imbabura también. Claro. Sí, pero hay un gran proyecto de inversión para el tema de la minería por parte de empresarios canadienses. Y en este momento se está trabajando de manera unida. Todos quienes están en el proyecto de inversión minera están agrupados. Y esto favorece porque se ven ventajas, desventajas y también las coincidencias para que el trabajo vaya de la mano. Además, con una aplicación de orden constitucional, que es la consulta previa. Hay que cumplir con la consulta previa porque es una obligación no solo constitucional, sino que está debidamente dictaminada por la misma Corte. Tiene la consulta previa? Bueno, la Corte Constitucional lo ha señalado. Entonces hay que trabajar. ¿Por qué? Porque el cierre del campo de la ITT nos deja sin grandes fuentes de ingresos
que superaban los 900 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo superamos? ¿Cómo llegamos a empatar esta fuente de ingreso que ya no la va a tener el Estado? Señora ministra, ¿cómo están las relaciones tripartitas, gobierno, empresarios, trabajadores? Incluso recientemente dirigentes sindicales han dicho, no, el Ministerio de Trabajo ha hecho caso omiso a las disposiciones y reuniones de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué decir de este aspecto? Mire, no es verdad. Y le voy a decir por qué no es verdad. Antes, la reunión del Consejo Nacional de Empleos y Salarios se reunía solo una vez al año, en el mes de noviembre, y antes de que se tengan que hacer los ajustes. Y como no podían decidir el salario básico unificado, lo decidía de acuerdo a lo que dice el Código de Trabajo. Directamente era el mismo. ¿Cómo cambiamos nosotros esa política? La cambiamos resolviendo de la mano con los trabajadores que forman parte del Consejo y también con los empresarios. Y determinamos que cada 60 días nos reuníamos. Y de ser necesario antes, pues ya vamos a la 4ª reunión del Consejo Nacional de Empleos y Salarios. La siguiente reunión será la próxima semana y ya hemos definido las mesas de trabajo. Por tanto, el Consejo, que es presidido por esta ministra de Trabajo, la primera obligación que le entrega a los integrantes del Consejo son las actividades realizadas por el Ministerio, para poderlas compartir, incluso debatirlas y discutir. Y receptamos todas las inquietudes que existen de ambos sectores y las trabajamos de la mano. ¿Y por qué la dirigencia sindical nos ha dicho que el Ministerio no ha acudido a los llamados de la OIT, que se ha mostrado distante de eso? Nosotros hemos acudido a todos los informes solicitados por la OIT. A lo que ellos se refieren es a la reunión anual que se realiza en Ginebra, y que desde el inicio del año yo le dije que resultaba imposible para el Ministerio de Trabajo poder acudir y que no era la primera vez. ¿Y cuáles fueran las razones? Por primero, porque nosotros estamos en un conflicto interno. Segundo, había que cumplir, como lo estamos terminando de hacer, la sentencia de la Corte Constitucional y del Tribunal Distrital de la provincia del Guayas en relación al pago en el caso de Cervecería Nacional, que personalmente lo asumí. Y ese pago se ha realizado hasta la fecha por un valor superior a los 43 millones de dólares, con informaciones periódicas ante la Corte Constitucional. Un conflicto de 16 años que finalmente ha tenido luces, sin problema alguno de denuncia de corrupción, verificando las cuentas de los beneficiarios directos que determinó la resolución en la liquidación de pago que efectuó el Tribunal Distrital. Además, el presidente de la República le dio la obligatoriedad de seguimiento del traslado al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía y Finanzas de toda la fuerza policial, al igual que las Fuerzas Armadas, a la ciudad de Manta. Este traslado, que es un traslado minucioso, viendo algunos parámetros de cumplimiento laboral, un sinnúmero de hechos, frente al conflicto interno, fue explicado ante la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, nosotros enviamos todo el informe solicitado ante la OIT y acudí hace 15 días a la OIT regional en la ciudad de Lima y presenté también mi informe. ¿Cuánto tardan a veces algunos temas, que usted nos acaba de mencionar, Cervecería Nacional? Son años y hay perjuicios para los trabajadores. Estos días hay una demanda pública de los trabajadores de Gamavisión, que es un canal que fue incautado arbitrariamente por gobierno en el año 2008, el gobierno de Rafael Correa, y los trabajadores ahora están impagos y dicen no nos cumplen con nuestras obligaciones. Me gusta su pregunta, le voy a decir por qué. Cuando asumimos el Ministerio de Trabajo, el caso de Gamavisión fue puesto en contexto y fuimos de a poco construyendo una salida. No existía conflicto en el mes de noviembre, en el mes de diciembre del año pasado y los primeros meses de este año. Pero sí había trabajadores que estaban impagos. Pero logramos un pago pequeño en el mes de diciembre cuando conocimos el conflicto, porque en el sistema de rentas internas habían disponibles $120,000. Estos $120,000 surgen del pago que hace el Estado por el tema de las facturas. Devolución de... Sí, entonces este dinero se entregó a la liquidadora y la liquidadora comenzó a pagar. Dinero insuficiente, por cierto. Frente al volumen. No, dinero insuficiente.
pero hasta la semana pasada ya hay un acuerdo en la que se involucra el tema de los jubilados, que es una preocupación prioritaria para esta ministra. Y le voy a decir por qué. Porque no han recibido sus jubilaciones patronales desde hace más de 3 años. Y yo les planteé una fórmula a través del pago de la jubilación global. Estuvieron de acuerdo. Entonces, aparentemente se estaría a la espera de una erogación de $500.000. ¿Quién debe hacer la erogación? El Estado, a través de del ente regulador, el que recibe los pagos al sistema de rentas internas, y del cálculo que nosotros tenemos es de $500.000. ¿Y eso es suficiente o no? No, sigue siendo insuficiente, pero cubro este tema que en lo personal, sí, que a mí en lo personal me ha conmovido, el tema de los jubilados, porque además tienen prioridad ellos en una liquidación. Y de allí vienen pagos pendientes, los más atrasados, porque hay que ir viendo en las escalas de prioridades. Yo confío mucho que esta primera fase de acuerdo va a tener resultado. El tema de la erogación se debe hacer de manera obligatoria, y allí entra el proceso de la señora liquidadora y el compromiso del sistema de rentas internas. ¿Usted se compromete a seguirlo de cerca? Sí, yo lo hago de cerca. Bueno. Y lo haré el día de hoy una vez más. Le agradezco mucho a la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aquí con nosotros. Hemos tocado algunos temas de máximo interés y seguiremos dialogando en el tiempo, porque hay siempre temas pendientes en materia social y laboral que tratar ante la opinión pública. Gracias por estar aquí esta mañana. No, gracias, y exíjame tantas y cuantas veces sea necesaria esta comparecencia. Es mi obligación, así construimos el nuevo Ecuador. Le agradezco mucho, muy gentil. Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Vamos con las noticias de Ecuador Radio.